Hola chicos, he podido retornar, vamos a ver, déjenme ingresar al resto, por favor. Para, pro- para proseguir con la lectura debemos de tomar en cuenta lo siguiente, estos pequeños conceptos que están aquí. ¿Qué es inferir o infiere? Extraer un juicio o una conclusión a partir de hechos, acuérdese, extraer un juicio o una conclusión a partir de hechos, que es una biografía, narración de la vida de una persona. ¿Qué es semblanza? Descripción física o moral de una persona acompañada de una breve biografía. ¿Qué es apología? Discurso en el que se alaba o define la justicia de alguien o algo. ¿Qué es reseña? Es un texto acotado y conciso en el que se critica o se examina un acontecimiento. Vamos a leer nuestra lectura que se titula Sócrates. La voy a proceder a leer yo, ya que no tenemos tiempo, por favor. Dice así, Sócrates. Sócrates nació alrededor del año 470 a.C. en Atenas. Su padre, Sofronisco, era un escultor y su madre, Panarete, una comadrona o partera. Sócrates recibió una educación básica en literatura, música y gimnasia. Luego, gracias a las influencias de Arquelao, un filósofo discípulo del célebre Anaxágoras, se familiarizó, escucha esta palabra, familiarizó, vaya pensando a qué se refiere, se familiarizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas. De entonces, con las especulaciones de los antiguos filósofos materialistas y con la cultura general de Atenas, de Pericles, inicialmente eh, Sócrates siguió los pasos de su padre y ayudó a dar forma a un grupo de estatuas que que adornaban la entrada de Atenas. Durante la guerra del Peloponeso en Esparta, Sócrates luchó con gran valentía, pero lamentablemente ni sus esfuerzos ni el de sus colegas fueron suficientes para vencer a los guerreros de Esparta. En el periodo posterior de la derrota, Sócrates volvió a Atenas y comenzó a desarrollar una filosofía que giraba en torno a una frase: conócete a ti mismo. Durante sus largas horas en las calles y en las plazas públicas, Sócrates conversaba con los ciudadanos y mediante el método de la mayéutica inducía a sus contrapartes a una reflexión que procuraba llegar al fondo mismo de los temas que abordaban. Desafortunadamente, una parte invariable de este proceso era la etapa de la refutación, en donde la contraparte aceptaba sus fallas y consecuentemente eran humillados. Algunas personas, presta atención a esto, algunas personas, al parecer, incluyendo los políticos y mandatarios importantes, no soportaban esta humillación pública y amenazaron a Sócrates con juzgarlo con el delito de impiedad. Sócrates optó por quedarse en Atenas y enfrentar el sistema judicial, que luego lo declaró culpable y lo ejecutó en el 399 a.C. Sócrates es y seguirá siendo los personajes más importantes y enigmáticos de la filosofía occidental. ¿Ya? Hemos leído una vez, vamos a analizar estas preguntas. Yo le dije que teníamos que tener en cuenta estos conceptos que están acá arriba. Dice, inferir o infiere, extraer juicios o conclusiones a partir de hechos. ¿Qué es biografía? Narración de la vida de una persona. ¿Qué es semblanza? Descripción física, moral o una persona acompañada de una breve biografía. ¿Qué es una apología? Discurso en el que se alaba o se defiende la justicia de algo o alguien. ¿Y qué es una reseña? Es un texto acotado, conciso, en el que se critica o se examina un acontecimiento. Vayamos a las primeras preguntas. Primera pregunta.
encierra la respuesta correcta. Básicamente, el texto que acabamos de leer, ¿verdad? La lectura que hicimos sobre Sócrates, ¿qué es? A, la biografía de un personaje político. B, la semblanza de un filósofo notable. C, una reseña de la vida inconforme. O D, apología de un gran artista griego. ¿Cuál cree usted que, según los conceptos que revisamos? Según los conceptos que revisamos, que fueron estos: biografía, narración de la vida de una persona; semblanza, descripción física, moral de una persona acompañada de una breve biografía; apología, discurso en el que se alaba o defiende la justicia de alguien o algo; y reseña, un texto acotado y conciso en el que se critica o se examina acontecimientos. ¿Cuál será? Déjenme darle paso a unos compañeros. Ya, según me dicen la D, apología, donde se exalta una gran... Déjenme ver algo. Primero, no sé quién es Gallo Fino, por lo tanto ese alumno yo no lo tengo, no lo puedo dejar activar el micrófono porque no sé quién es. ¿Ok? A ver, básicamente el texto constituye una biografía. ¿Qué decía que una biografía es la narración de la vida de alguien, verdad? Con datos. Una apología es que exalta a un gran artista griego. Mire, apología de un gran artista griego. Pero ¿qué decía que era apología? ¿Qué decía que era apología? Discurso en el que se alaba o se defiende. Pero aquí también, ¿qué tenemos? Tenemos datos sobre su vida, cómo desarrolló sus actividades. Dígame, Johnny Ortiz. Bueno, ya, profe, quería decir la respuesta, en mi opinión. ¿Cuál es su Yo digo, respuesta? allá, la C. La C. Vamos a ver, dice, apología. A ver, no, la C abajo, déjeme ver la C abajo. Una reseña de la vida de un inconforme. Un texto acotado y conciso en el que se critica o se examina un acontecimiento. Aquí no hay un acontecimiento como tal. No se está elevando o defendiendo a alguien de la justicia. Una semblanza, no hay una descripción moral, no se lo describe moralmente. Entonces, la respuesta es una biografía, narración de la vida de una persona. Es una biografía, porque está narrando no solo la vida, donde nació, quiénes fueron sus padres, sino todo lo que le tocó pasar. Es una biografía. ¿Ya? Segunda pregunta. En el texto, familiarizarse. Mire, familiarizarse tiene el sentido de adaptarse, tratar, alternar, estudiar o confiar. Escuche la pregunta. En el texto, familiarizarse tiene sentido de adaptarse, tratar, alternar, estudiar o confiar. Vamos al texto. Aquí está la palabra. Un filósofo, discípulo del célebre Anaxágoras, se familiarizó con la retórica y la dialéctica. Dice, se familiarizó con la retórica y la dialéctica. Cuando hablo de familiarizarse, ¿a qué se está refiriendo? A ver, Dayana, te escucho. La A, hermano, adaptarse. Ya, dice adaptarse. Adaptarse, yo utilizaría cuando estoy en un medio, tal vez que hace mucha calor o mucho frío. Ahí me estoy adaptando al lugar. Le escucho, delay. A nadie más alza la mano. A ver, Johnny Ortiz. Activa, Johnny, activa. Tratar. Ya, dice tratar. Por acá tengo adaptarse, es tratar. Tengo adaptarse, adaptarse, adaptarse. A ver, mire, el texto dice,
se familiarizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas. Se familiarizó con la dialéctica de los sofistas de entonces, o sea, los filósofos de aquel entonces. El texto familiarizarse quiere decir, se adaptó, trató, alternó, estudiar o confiar. Para esto cabe recalcar que retórica y dialéctica eran dos ciencias o dos disciplinas, dos materias. Dos materias. Si yo me refiero que son dos materias, entonces no se adaptó a la materia, no alternó, no trató a la materia, sino que la hizo. ¿Qué hizo con las materias? La estudió, exactamente, viene de estudiar. Cuando habla de familiarizarse con la retórica y la mayéutica, son dos asignaturas que la estudió para aprenderla. Sigamos, tercera pregunta. Señale el enunciado incompatible. ¿Qué quiere decir? Un enunciado que no tiene nada que ver con el texto. Léalo, por favor. Tenemos A. Sócrates es uno de los filósofos fundamentales de la cultura occidental. B. Sócrates tuvo una formación dialéctica y filosófica a gran nivel. C. Sofronisco, padre de Sócrates, fue un escultor reconocido en la ciudad. D. La guerra del Peloponeso se dio entre ciudades de Atenas y Esparta. O D. Todos los políticos y mandatarios tuvieron gran estima por Sócrates. Facilita esa. ¿Cuál no tiene nada que ver con el texto que leímos? No, no es la B, no es la D. Lea, mire, hay una opción que no tiene que ver con el texto. Hay una opción que no tiene que ver con el texto. Muy bien, John Cepeda. Muy bien, Dayana Elizabeth. Muy bien, D-Lady. No, Isabela, no, Oscar. No, Nicole. No, Johnny. Dice, escuche. Señale el enunciado incompatible. Quiere decir que no concuerda con lo que leímos. Mire, y en lo que leímos, aquí hay algo que dice, vea. Aquí. Algunas personas, al parecer, dice, algunas personas, al parecer, incluyendo los políticos y mandatarios importantes, no soportaban esta humillación pública y amenazaron a Sócrates con juzgarlo por el delito de impiedad. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál no es? Mire lo que dice aquí. Todos los políticos y mandatarios tuvieron gran estima a Sócrates. Eso es falso. No tiene que ver con el texto. ¿Se da cuenta? Por eso dice allí, dígame aquí, ¿no? Profesor, yo le dije que era la E. Gracias. Mire, entonces, por eso algunos dijeron que eran ahí, otros no dijeron nada. Ahora, dice que todos los políticos y mandatarios tuvieron gran estima. ¿Qué decía el texto? Que no, que más bien amenazaron que los pondrían en juzgado, ¿verdad? Por lo que él estaba haciendo. Pregunta 4. Pregunta 4. Pregunta 4. Si Sócrates hubiese persistido en seguir los pasos de su padre, entonces es posible que, ¿cuál de la opción sería? Los políticos ya no lo odiaran, su método fuera más conocido, hoy fuera recordado como escultor, llegara a ser un gran guerrero o desarrollaría aún más su filosofía. ¿Cuál sería? Muy bien, Aquino. Ya, calmadita, tranquila. No, Dayana, no, Bianca. Lea la pregunta. Si Sócrates hubiera persistido en seguir los pasos de su padre. No, Bianca, no, Cepeda. Lea la pregunta. No, D-Lady. La pregunta ayuda a buscar la respuesta. No, Johnny. No, Oscar. A ver, escúcheme. Sí, muy bien, Scarlett. Escúcheme. Dice así.
Si Sócrates hubiese persistido seguir los pasos de ¿su padre qué era? Escultor, ¿sí o no? Escultor era su padre, ¿sí o no? Entonces la respuesta es la C. Hoy fuera un recordado escultor. ¿Se da cuenta que no leemos correctamente? No leemos correctamente. Pregunta 5. En la pregunta 5 vamos a utilizar esto. ¿Qué es inferir? Vamos a utilizar este concepto. ¿Qué es inferir? Es extraer un juicio o una conclusión de lo que pasó. Vamos a extraer un juicio o una conclusión de lo que pasó. Mire ahí. Se refiere, dice, se infiere de la lectura que la acusación de impiedad formulada contra Sócrates fue el justo castigo. ¿Fue un justo castigo para Sócrates? B, extrajudicial. C, una venganza. D, una medida popular. O E, una amenaza. ¿En qué se convirtió la acción de impiedad formulada contra Sócrates? A ver, no me envíen tantas letras. Si me envían tantas letras, no puedo leer la respuesta. Muy bien, Bedoya. No, Dayana. Ahí está. Se emocionó Bedoya que mandó tantas letras. Sí, Lemberger. No Aquino. No Lady. No Har. Muy bien, David Rivera. Nicole Herrera. Muy bien. Pregunto yo. Muy bien, Natalie. Muy bien. Muy bien, Natalie. Pregunto yo a Nicole Herrera. ¿Por qué esa respuesta, Nicole? Ya te activo el micrófono. Activa el micrófono, Nicole. ¿Por qué esa respuesta? Porque A ver, ¿por qué? No es por escoger, señores. Tiene que analizar la pregunta. Mire, si yo voy aquí a inferir, ¿qué le dije que era inferir? Sacar una conclusión, ¿verdad? ¿Cómo terminó un acto? Se infiere de la lectura que la acusación de impiedad formulada contra Sócrates. Vamos al texto. Aquí, vamos al texto. Humillación pública y amenazaron a Sócrates con juzgarlo por el delito de impiedad. Sócrates optó por quedarse en Atenas y enfrentar justicia judicial, o sea, se quedó enfrentando lo que le habían dicho, que luego lo declaró culpable y lo ejecutó, lo mataron. Entonces, según la pregunta, se infiere, o sea, ¿cuál fue la conclusión de la lectura con la acusación? ¿Cómo concluyó el acto de verlo causado o verlo acusado de impiedad a Sócrates? ¿Cómo concluyó? No concluyó con un castigo justo porque era injusto. No fue algo extrajudicial, no fue una venganza porque, perdón, no fue una venganza porque era algo que había recibido, ¿qué cosa? Una amenaza. Primero fue una amenaza, dice el texto, pero termina como una venganza por parte de quién, de los ricos y de los opositores, ¿sí? Para los que pusieron la respuesta C correcta, pero ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque se convirtió o concluyó como una venganza lo que le hicieron al señor filósofo Sócrates de la época. Señores estudiantes, les voy a enviar las preguntas. Me pasa las preguntas. Las pasa con cada una de sus opciones y ahí le encierra. No es que solo me pasa la respuesta, porque no le estoy mandando a pasar la lectura, solo las preguntas con cada una de las alternativas y la respuesta. Que Dios le bendiga. Chao, chicos.